Vamos a conversar con el ingeniero José Macharé Ordóñez. La gestión del riesgo de desastres está basada en la investigación científica y de registro de informaciones y orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y el Estado. Este es el tema justamente con que vamos a centrar esta entrevista con el ingeniero José Macharé Ordóñez sobre la infraestructura e investigación en la gestión de riesgo de desastres. Bueno, bajo esta definición, sin duda, ingeniero Macharé, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo se encuentra nuestro país en el tema de infraestructura para la gestión de riesgo de desastres, ingeniero? ¿Es alentadora o siempre vemos que se produce un desastre y no tenemos cómo reconstruir? Sí, el país es diverso y habría que analizar esto principalmente por el lado de la infraestructura en las ciudades y luego en la infraestructura rural de las ciudades más pequeñas en otras, en el interior del país, que se llama. Lima es la ciudad más vulnerable de nuestro país por su tamaño, por su tipo de crecimiento y por la debilidad de su infraestructura. Sedapal recientemente ha hecho un diagnóstico y el problema gravísimo es el de las tuberías de desagüe. El presidente Sedapal nos comentaba el otro día que si bien el problema del agua es posible de atenderlo en caso de un desastre, la infraestructura de desagüe sería catastrófica. Claro, ¿desde cuándo, ingeniero Macharé, se está haciendo este estudio, bueno, para estar prevenidos? ¿Desde cuándo? La gestión del riesgo de desastres ha tenido una historia en estos últimos 40 años en el Perú. Es en realidad después del sismo de 1970, que causó mucha desgracia. Yungay en Ancash. Claro. Exactamente, el sismo de Ancash. Recordamos Yungay porque fue un fenómeno asociado y que causó buena parte de las muertes. Con el aluvión fue devastador prácticamente luego del terremoto. Y es desde allí que se crea el sistema de defensa civil inicialmente, que cumple su labor durante más de 30 años, pero luego se pasa a otro enfoque, ya no a atender el desastre en sí, sino a establecer cuál es el riesgo, es decir, ir un paso más atrás. Y esto tiene una serie de procesos que es desde reconocer cuál es el peligro que causa ese riesgo, sean los sismos, o sea el Niño, las lluvias, las heladas, hasta la última parte que es posterior a un evento, cuando se ha producido un desastre, entrar hacia la reconstrucción. Nuestro país tiene uno de los sistemas mejor diseñados para esto. Tenemos una ley, tenemos un reglamento, las funciones están bien definidas, entonces no deberíamos de estar tranquilos basados en nuestro sistema. El asunto es que no funciona. No funciona. El ingeniero Javier Piqué, el ministro de Vivienda, a propósito de estas heladas, friajes que está causando terrible situación de muerte en las zonas altoandinas de nuestro país, ha hablado justamente antes de ser ministro, es miembro colegiado, ha sido decano del Consejo Departamental sin duda, y él hablaba mucho acerca de la prevención, ingeniero Macharé. Es lo que no tenemos para prevenir desastres. Es más, no tenemos capacidad de resiliencia para poder salir de estas situaciones devastadoras cuando se produce una desgracia como la que nosotros vivimos en una situación muy difícil de país. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo poner la tecnología de punta al servicio justamente de la población?
Hay en cada una de las de los procesos para la gestión del riesgo de desastres, que empieza por reconocer cuál es el peligro. En este lado estamos bastante bien. Nuestras instituciones, como el Instituto Geofísico, que ha determinado bastante bien cuál es el peligro de sismos, el peligro de tsunamis, trabaja junto con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, trabaja el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, el INGEMET, en la determinación de todas las zonas de riesgo. Entonces los peligros los conocemos. De allí hay que analizar cuál es la vulnerabilidad, y esa es la palabra clave. Eso sin duda. La población sigue esperando, por ejemplo, la reconstrucción del norte, y vamos más allá aún, lo del terremoto del 2007 en la zona de Ica-Pisco, y no tenemos capacidad de salir arriba, llevar ayuda a esa gente. La determinación misma de las vulnerabilidades depende desde los gobiernos locales, desde las municipalidades, los gobiernos regionales, no esperar a que el país, el gobierno nacional, sea quien nos tenga que decir qué tan frágiles, qué tan débiles somos en nuestra sociedad misma. La prevención lo que nos dice es cuáles son las acciones para no incrementar nuestra vulnerabilidad. Hay una acción que es paralela, que es reducir nuestra vulnerabilidad. Es decir, vivimos en una vulnerabilidad física, vivimos en una vivienda antigua, débil. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Esto no es cuestión del gobierno, tenemos que reforzar la vivienda, mejorar la vivienda. Si vivimos en una zona mal ubicada, en laderas de cerros, en pantanos, ¿qué tenemos que hacer? Hay que reducir esa vulnerabilidad, ¿no? Claro, sin duda los ingenieros proponen soluciones, y la ejecución de estas propuestas pensadas, calificadas con tecnología, pues depende mucho también de los gobiernos, no solamente el gobierno central, sino el gobierno regional, gobierno local, ¿no? Pero la población, ingeniero Macharé, tiene una capacidad de exponerse al riesgo, al peligro, pero prácticamente quiere convivir prácticamente con ello, ¿no? Sí, a veces uno se pregunta por qué buscar de esa forma, por ejemplo, ocupando las franjas marginales de los ríos, las zonas, lo hemos visto el año pasado, mucha desgracia en los lados de los ríos, en los cauces de los ríos secos, de las quebradas secas. Hemos visto Huaycoloro, cómo se ha llevado, muy cerca, claro. Estamos en Lima, es nuestra ciudad, y esto ocurre en todos los sitios. Vemos Arequipa, el crecimiento de Arequipa es hacia el volcán, la ciudad crece subiéndose hacia el volcán, exponiéndose cada vez más, y crece además en las quebradas que bajan del volcán. Sin duda, ¿no? Eso es lo que en entrevista anterior del sábado anterior, ingeniero Macharé, justamente nos recordaban de que la gente está avanzando rumbo al Misti. Y imagínense, estamos en estos momentos viviendo una situación en que los volcanes están moviéndose, y es exponerse, sin duda. Ajá. Yo quiero preguntarle, la tecnología de punta actualmente, el trabajo virtual, ¿de qué manera puede estar asociado, digamos, a una capacidad de ayuda en esta gestión del manejo de los desastres? Eso es muy importante. Por un lado tenemos las nuevas capacidades constructivas, en sí, la ingeniería estructural, que avanzó mucho. Tenemos nuevos tipos de materiales. Por ejemplo, las redes de desagües ya no se hacen como antes con tuberías rígidas para una ciudad como Lima, porque sabemos que vamos a tener unas vibraciones enormes durante un terremoto fuerte. Evitar, actualmente existen materiales flexibles para las tuberías de desagües que simplemente se van a adecuar, se van a adaptar a la vibración y no van a romperse. Eso es bueno, eso es bueno. Ingeniero, el 12º Simposio Internacional en la Gestión de Riesgo de Desastres, que se inicia este 5 de septiembre en Lima, hay mucha expectativa y perdón, estamos haciendo una invitación a nuestros oyentes para participar en este importantísimo simposio. Llámenos al 7
765-2555, 765-2555, y ustedes pueden tener la oportunidad. Ahí tienen los teléfonos en pantalla, los que no nos están siguiendo a través de la televisión, 765-2555 o al celular 999 624-856, el 12º Simposio Internacional en Gestión de Riesgo de Desastres. Hay mucha expectativa, ingeniero Macharé. Yo creo que la participación en los expositores en este evento van a tener, digamos, la presencia a nivel internacional. Cuéntenos. En realidad, este evento que venimos preparando ya hace más de un año en el Colegio de Ingenieros va a tener un gran impacto. Tenemos como invitados a gente de primer nivel. El doctor Xun Guo, por ejemplo, que viene de la China, él viene de China, de la Oficina de Desastres y Sismos. Tenemos al doctor Vilas Muyumdar, que viene de Estados Unidos, de la OFDA. Tenemos dos especialistas que vienen del Banco Mundial, Iván Bartolini, Diana Suaza de Colombia, y los principales exponentes latinoamericanos y peruanos, y van a enfocar varios aspectos de la gestión, en particular de la reconstrucción. Esta vez estamos enfocados en este simposio hacia la reconstrucción para la resiliencia, como lo mencionaste un poco más temprano. ¿Qué es la resiliencia? Es poder tener aquellas capacidades para levantarnos luego de sufrir el embate de algún evento muy fuerte. Qué interesante. Bueno, ¿qué gestiones ha demandado toda esta organización de este 12º Simposio, ingeniero Macharé? Bueno, bajo el liderazgo en realidad del doctor Javier Arrieta, el doctor Jorge Alba, hay un grupo de profesionales que venimos trabajando hace, como dije, más de un año, y bueno, hay mucha entrega por parte de cada uno. Se ha tenido que buscar aquellos medios, aquellos recursos que podían contribuir con este simposio, tanto personales como institucionales. Hay que recordar que este simposio está inscrito dentro de las actividades de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, es decir, el papá de todos los colegios de ingenieros del mundo. Bueno, en muchos lugares del mundo los desastres se dan. Para nosotros es muy raro, muy extraño los tsunamis, como en otra parte sí ocurre. Aquí tenemos los deslizamientos, los terremotos continuamente, y creo que el enfoque que se hace sobre la reconstrucción de ciudades es muy importante, y también, por supuesto, la participación de los especialistas, los ingenieros en cada tipo de manifestaciones naturales frente a la población, ingeniero Macharé. Así es, por eso nosotros estamos haciendo una invitación amplia, no solamente a los ingenieros, ya que va a haber mesas temáticas, por ejemplo, en economía y gestión de proyectos para la reconstrucción. Va a haber otra mesa que es específica de el fortalecimiento de capacidades para la resiliencia. Hay una mesa que es de articulación social, articulación entre las instituciones y la sociedad, que son otros aspectos adicionales a los de la ingeniería clásicamente vista como aquella, el ingeniero es el que construye, por lo tanto tiene que ser el que reconstruye. Bajo esa guía, y la mesa que mencionaste un poco más temprano, que es la que tengo a mi cargo, la mesa sobre infraestructura e investigación de los desastres y tecnología. Por supuesto, ingeniero, pero es importante la invocación a la ciudadanía, a la población, no exponerse pues a la naturaleza, ¿no? Desastres naturales no existe, son simplemente desastres. La naturaleza se manifiesta, no hay naturaleza en el desastre, ¿no? Entonces, creo que son palabritas que una con otra no va, ¿no? Entonces, el desastre es un desastre.
de que venga de la naturaleza es porque simplemente el ser humano se puso adelante y, como quien dice, reto a la naturaleza. No es Superman para poder doblegar lo que se viene encima, ¿no? Creo que la invocación a la población es respetar, digamos, los lugares en donde la manifestación dura, agresiva de la naturaleza se puede dar, ¿no? Y esto nos lo han enseñado nuestros antepasados. Hay que ver las construcciones incas, por ejemplo. Los incas fueron grandes ingenieros. ¿Por qué nosotros tenemos que, y sus obras están ahora presentes allí? Ahí tenemos Sacsayhuamán, tenemos Machu Picchu, tenemos Choquequirao, tenemos incluso las líneas de Nazca. ¿Con qué precisión se hizo estas líneas, proyectando cálculos, aritmética? Y sin duda, y es verdaderamente motiva investigación y estudio. Tenemos, ¿no?, una ciudad como Caral, una ciudad tremendamente planificada, como cada cosa, y con protección ante la naturaleza. Ellos ya sabían construir de manera resiliente y por eso esta ciudad dura 5.000 años. Nosotros tenemos que tomar este legado, y no solamente los ingenieros, sino toda la población, sentirse herederos de estas capacidades de vivir con nuestra naturaleza, de vivir con nuestros peligros, y que no nos causen desastres. Ingeniero Macharé, finalmente hay presupuesto. ¿El gobierno central está dando un presupuesto para la gestión de desastres? El presupuesto va a través de cada una de las instituciones. Cada institución de investigación tiene un presupuesto. Nunca son suficientes los presupuestos. Hay investigación, y las universidades, por su lado, también desarrollan estas capacidades. Ahora, cada gobierno local y cada gobierno regional, y eso es algo que es importantísimo que la población lo sepa. Cada vez que hay un problema y que causa una desgracia, aunque sea pequeña o moderada, inmediatamente uno levanta la cara y dice, ¿qué está haciendo el gobierno? Pero tiene que recordar que su gobierno, el primer gobierno que tenemos, es la municipalidad. Sin duda. Y nosotros formamos parte de ello, y nosotros, al haberlo elegido a un alcalde, tenemos que exigirle qué cosa está haciendo por nosotros, también en la gestión de riesgo de desastres. Cada municipalidad, por pequeña que sea, debe tener una organización de base para esta gestión del riesgo de desastres. Y se nos viene a la pregunta, ingeniero Macharé, es si es que las ciudades, los distritos, las poblaciones están, digamos, preparadas para enfrentar un desastre. Hay, digamos, reservorios de agua, hay lugares de concentración, hay lugares, accesos de salida, de evacuación de inmediato, tenemos reservorios de alimentos en un caso de aislamiento, de que no haya, digamos, ni energía, ni agua. ¿Tenemos esa capacidad, ingeniero? ¿Tenemos ya esa prevención? Tenemos cierta capacidad, pero ciertamente esto va a depender de cuán grave sea el efecto del evento, ¿no? Tenemos prevención y tenemos preparación para asistir inmediatamente que ocurra un evento, porque un evento no siempre es un desastre. Esto hay que comprenderlo. Uno puede tener un terremoto de magnitud 8.5 y que no cause desastre. Claro, puede causar daños, puede causar algunas cosas, pero un desastre es cuando la sociedad colapsa, cuando una parte de la sociedad no puede ayudarse a sí mismo. Es por eso que tiene que venir ayuda internacional y otras cosas. Entonces, nosotros tenemos que fortalecernos. Hay almacenes, hay preparación por parte del Instituto de Defensa Civil, pero hay que respetar las instancias de cada uno. Hemos tenido en años anteriores una ruptura de este sistema de gestión de riesgo de desastre, porque un ministro de Agricultura o un ministro de Defensa en determinado momento dijeron, no, yo voy a tomar el mando de todo esto. Y el Instituto de Defensa Civil, el CENEPRED, todas las instituciones que debieron de estar actuando en ese momento, fueron de alguna manera relegadas. Claro, nos insistimos en este tema, ingeniero Macharé, cuando Lima es una ciudad de más de 10 millones de habitantes.
¿Estamos preparados para salvar la vida, no de los 10 millones, pero puede ser cercano, ¿no? Si hay una manifestación de la naturaleza de magnitud en la que no vamos a tener agua, energía eléctrica, no vamos a tener, digamos, comunicación y salida. ¿Qué ocurre? Atención médica, los hospitales, ¿cómo están los hospitales? Si bien ha venido mejorando un poquito en estos últimos años, en realidad todavía el escenario de un desastre en Lima asociado a la ocurrencia de un sismo fuerte, que es nuestra amenaza más grande, es bastante preocupante. Hay escenarios y las cifras son alarmantes. Se habla de 50.000 muertos y tantos otros heridos y destrucción y colapso, como mencionas, en las líneas vitales, ¿no? Porque un desastre de esa magnitud, con la cantidad de supuestamente muertos, viendo en perspectiva lo que podría ocurrir, las epidemias que se podrían desatar, porque la capacidad de reacción ante los fallecidos no va a haber respuesta, ingeniero Macharé. Absolutamente. Y si desde los medios de comunicación no ponemos este aviso de alerta, pues simplemente estamos expuestos a una situación gravísima. Ni la ayuda más exquisita, más grande del exterior que venga, que no es bueno que siempre venga del exterior, porque tenemos para hacerlo, tenemos para prepararnos y no lo estamos teniendo. Por eso va la invocación, además de las instituciones, además del gobierno, de cada persona. Cada persona debe tener un plan para gestión de su propio riesgo de desastre. Cada persona debe saber en este momento en dónde estoy. Estoy en el estudio de RBC hoy día, pero estoy en una oficina en San Isidro, en un edificio nuevo, o estoy en el centro de Lima, en un edificio antiguo. Las reacciones en todos los casos son distintas. La preparación, nos han hablado, nos olvidamos ya de la mochila de emergencia. Después de un tiempo, cada vez que hay un temblor uno se asusta, se vuelve a recordar que uno debe tener en la casa las llaves cerca de la puerta de la casa, debe tener los documentos y algo de plata. Si es que su casa es débil, refuércela. No genere más vulnerabilidades, no construya paredes si todavía no le ha puesto columna. Si su casa es una casa autoconstruida, hay mucha autoconstrucción en nuestro país, ¿eh? Y si su casa es autoconstruida, ponga diseños ingenieriles muy sencillos, como vigas soleras, amarres de las paredes, etcétera. Refuércela. Trate de salvar la vida en el primer momento. Y eso es importante lo que usted nos señala, ingeniero Macharé, en estos momentos que hay un proceso electoral en camino para el 7 de octubre, las propuestas están brillando por su ausencia. Muchas veces se habla que cada una de las propuestas es cierto, ¿no? Que se arregle la florcita, que se arregle el transporte, el camino, la ciudad ecológica y todo ello, pero, ingeniero, no hablamos de la capacidad de respuesta ante un desastre. ¿Qué se está haciendo en los distritos, en los alcaldes que están saliendo? ¿Qué es lo que han hecho para sus poblaciones? Porque no se está hablando, no hay una sola propuesta, y creo que es oportuno hablar de ello en estos momentos. La capacidad de respuesta ante un desastre. Hoy, con el boom de la construcción, tenemos edificios en todas las ciudades. Hablemos de Lima. Los distritos, tenemos edificios enormes, multifamiliares. ¿Hay alguna respuesta para ello en caso de un fuerte terremoto? ¿Qué va a hacer el alcalde con sus regidores, su población, sus autoridades, la conexión que debe tener con las instituciones que tienen que ver con la salvación de vidas? ¿Hay alguna respuesta? ¿Hay algún planteamiento al respecto? Esos planteamientos han brillado por su ausencia. Están brillando por su ausencia, ¿no? Están brillando por su ausencia actualmente, porque efectivamente se habla de: yo voy a dar más seguridad ciudadana, yo voy a mejorar pistas, o yo voy a construir estadios y cosas deportivas, pero este es un tema que si nos están escuchando, y ciertamente bueno, lo estamos proponiendo acá en Palabra de Ingeniero, ¿no? La capacidad de respuesta ante una situación de terremoto, de desastre. ¿Qué hacen las autoridades locales? Es una propuesta interesante. Absolutamente, se requiere una preparación de toda su comunidad
para esa respuesta. ¿Qué hacer con los edificios si se corta el agua? ¿Qué hacer con los edificios si se vienen abajo? ¿Qué hacer con la interconexión desde sus ciudades, no? Así como las empresas tienen sus planes de contingencia, las instituciones tienen sus planes de contingencia, cada comunidad, cada edificio, cada unidad de nuestra sociedad debe tener su propio plan de contingencia. Importante, ¿eh? Desde palabra de ingeniero, señoras y señores, candidatos a las alcaldías, por favor, la capacidad de respuesta ante los desastres es una propuesta muy interesante. ¿Qué hacer en caso de un terremoto, de un sismo, cuando los edificios se vienen abajo, ¿no? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Cuál es la interconexión que hay? ¿Cuál es la salida para salvar vidas? Ingeniero Macharé, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Fernando.